La enorme cámara se extendía como una catedral de cristal. Sus paredes brillaban con luces de 1000 mundos. 12. Los tronos se elevaban en un círculo perfecto, cada uno elaborado con materiales que hablaban de poder ancestral y tiempo infinito. Este era el corazón de la civilización galáctica, el Cámara del Consejo en Nexus Prime, donde el destino de miles de millones fue decidido por seres que habían gobernado las estrellas desde entonces. Antes, las primeras ciudades de la Tierra se levantaron del polvo, caminó la embajadora Elena Vázquez, a través del piso pulido. Su sencillo uniforme diplomático negro es un duro. Contrasta con las túnicas sueltas y las formas cristalinas de los miembros del Consejo. Sus pasos resonaron en el vasto espacio. Cada sonido parece pequeño e insignificante bajo la imponente presencia de las 12 especies antiguas que gobierna la galaxia. Ella había hecho esta caminata antes muchas veces durante el siglo pasado desde que la humanidad hizo por primera vez contacto con la civilización galáctica. Cada vez que ella había venido con esperanza, cada vez, ella se había marchado decepcionada. Hoy se sintió diferente, aunque no pudo decirlo. Porque el alto consejero Sarit del Imperio, Zefrio, la miró desde su trono de coral viviente. Su gente eran altos y elegantes, con una piel que cambiaba entre plateada y dorada según su estado de ánimo. Ellos habían sido viajando entre estrellas durante más de 50.000 años y su arrogancia fue como pulido como su tecnología humana. La voz de Sartik llevaba el peso de milenios. Te parás ante nosotros una vez más. Suponemos que traes otro. Petición de membresía plena en nuestro consejo. Elena se inclinó respetuosamente. Yo sí, honorable consejero. La humanidad ha servido fielmente bajo el estado de prueba por 112 años. Creemos que hemos demostrado nuestro valor para la civilización galáctica. Sonoras brisnas de viento llenaban el aire. Como respondió el consejero Bes de los etéreos, los Aterials eran seres de pura energía contenida dentro de conchas de cristal que les permitían interactuar con la materia física. Sus especies trascendió la carne hace más de 1 millón de años. Vale la pena. La matriz de traducción convertida. Vex. Por lo tanto, los patrones de energía en palabras no se miden en meras décadas. Joven. Especie. Su gente ha existido por apenas 10.000 años de historia registrada. Hemos guiado esta galaxia desde antes de que su hijo se encendiera. Elena metió la mano en ella, valija diplomática, y retiró un cristal de datos. Ella lo colocó en el pedestal de presentación en el centro de la cámara y las pantallas holográficas comenzaron a llenar el aire a su alrededor. Consejeros honrados, presento evidencia de las contribuciones de la humanidad al bienestar galáctico durante el siglo pasado. La primera exhibición mostró instalaciones médicas en todo, decenas de mundos. La podredumbre ósea céfrea que mató a millones anualmente ha sido eliminado a través de tratamientos desarrollados por humanos. Nuestros médicos trabajan en sus hospitales. Nuestros investigadores comparten sus conocimientos libremente. Sartik agitó una mano desdeñosa. Sí, su tecnología médica es adecuada. Reconocemos este servicio. La pantalla cambió para mostrar vastos mundos agrícolas con sus cielos llenos de procesadores atmosféricos. 17 mundos bortanianos tienen terraformado con éxito utilizando técnicas humanas. Miles de millones de su gente ahora viven en planetas que fueron roca estéril antes de que llegáramos. Consejero Cresville, cuyo cuerpo cristalino, luz refractada en patrones de arcoíris, armónicos hablados que los traductores interpretaron como palabras. El bortaniano. Collective agradece la asistencia humana en la expansión de nuestro territorio. Una habilidad técnica por sí sola no otorga poder político. Poder. La mandíbula de Elena se tensa ligeramente, pero su voz permanece estable. Entonces quizás nuestros logros diplomáticos. Habla más alto. La guerra comercial entre el Dracnario y la alianza constructora que amenazó con dividir la galaxia. 3 maneras. Mediadores humanos pusieron fin a ese conflicto en 6 meses. El mineral. Disputa de derechos en el borde exterior que tenía a 3 especies al borde de la guerra abierta. Los negociadores humanos encontraron una solución que satisfizo a todas las partes. El malentendido cultural entre lo etéreo y lo térmico. Colectivo que estuvo a punto de provocar una guerra santa. Traductores humanos identificaron el problema y evitaron el derramamiento de sangre que podría haber consumido sistemas enteros.
Cada logro apareció en la pantalla holográfica, registros detallados de humanos, diplomáticos, científicos, médicos e ingenieros trabajando incansablemente en todo el mundo. Galaxia. Elena dejó que las imágenes hablaran por sí mismas antes de continuar. En cada crisis, en cada desafío, la humanidad se ha mantenido lista para ayudar. No pedimos nada más que el derecho a participar plenamente en las decisiones que dan forma a nuestro futuro compartido. Unidad de constructor Alto Prime 7. El representante de mecánica y el constructor se procesa los datos con luces de eficiencia visibles, parpadeando a través de su marco metálico. Las contribuciones humanas están documentadas y verificadas. Sin embargo, la elevación de especies requiere la aprobación unánime del Consejo. Esta ha sido la política durante 4 millones de años, y esa política nos ha servido. Bueno, agregó el consejero Morhit de la hegemonía Drahari, su reptil cicatrizado. Características que muestran un desdén obvio. Cada especie cree que merece una voz. La mayoría demuestra ser indigna cuando es probada por el tiempo. Elena asintió. Lentamente, luego pruébanos. Honorables consejeros, den a la humanidad las mismas pruebas que le darían a cualquier especie que busque el avance. No tenemos miedo de probarnos a nosotros mismos. Los 12 miembros del Consejo intercambiaron miradas, algunas físicas, otras a través de la energía. Patrones o comunicaciones digitales más allá de la percepción humana. El silencio se prolongó durante largos minutos ante Sarek. Habló de nuevo. Especie infantil, malinterpretas tu posición. Esto no es sobre ensayos o pruebas. Se trata del orden natural de la galaxia. Cada uno. La especie tiene su lugar, su papel que desempeñar en la mayor armonía. Los humanos sobresalen en servicio de apoyo al trabajo de sus superiores. ¿Por qué abandonarías un llamado tan noble por la carga de liderazgo? Porque Elena dijo en voz baja, creemos que tenemos algo valioso. Contribuir a las decisiones que afectan a toda la vida en la galaxia. Nuestra perspectiva puede ser joven, pero también lo es fresco. Vemos soluciones que podrían escapar a quienes han seguido los mismos patrones durante millones de años. ¿Ves? Patrones de energía pulsaban con lo que el traductor interpretó como diversión. Arrogancia disfrazada de humildad. ¿Cómo? Muy humano. Crees que tu juventud te otorga una sabiduría que la edad no puede proporcionar. Creo que la diversidad de el pensamiento fortalece. ¿Alguna organización? Elena respondió. Los problemas que enfrenta él. Las galaxias de hoy son diferentes a las que se enfrentaban hace 1 millón de años. Los nuevos desafíos requieren nuevos enfoques. Los miembros del Consejo parecen encontrar esto aún más divertido. El foro Crystalline de Cresville sonó con una risa armónica. Nuevo. Enfoques como si los principios fundamentales de gobernanza y civilización pudieran mejorarse mediante un especie que apenas ha aprendido a abandonar su sistema de origen. Elena sintió que algo frío se sentaba en su pecho, pero ella, presionado. Honorables consejeros, tengo una última presentación. El holográfico. La pantalla mostraba mapas de la galaxia, rutas comerciales, redes de comunicación y sistemas de distribución de recursos. Líneas rojas comenzaron a aparecer, destacando la participación de la humanidad en cada sistema. Este es el estado actual de la infraestructura galáctica, dijo Elena. Las líneas rojas representan sistemas que dependen de mantenimiento humano, experiencia humana o coordinación humana. Como puedes ver, la pantalla era casi completamente roja. Rutas comerciales que los humanos habían optimizado. Redes de comunicación que mantenían los ingenieros humanos. Cadenas de suministro médicas que mantenían los expertos en logística humana. Proyectos de investigación coordinados que requerían intuición humana para resolverlos. Problemas que la lógica pura no pudo abordar. La cámara guardó silencio a medida que se aclaraban las implicaciones. La humanidad era no solo una adición útil a la civilización galáctica. Se habían convertido en parte integral de su operación diaria. Saatik Eskin, cambiado a un carmesí enojado. Te atreves a amenazar al Consejo con trastornos económicos. Sin amenaza, honrado. Consejera, dijo Elena con calma. Simplemente información. Nunca hemos retenido nuestra servicios o utilizó nuestra posición para apalancamiento. Ofrecemos nuestras habilidades libremente porque creemos en el bien común de la civilización galáctica. Entonces continúe haciéndolo. Morhit gruñó. En tu
Lugar apropiado. Elena miró alrededor del círculo de rostros antiguos, sensores mecánicos y patrones de energía. Por más de un siglo, ella y sus predecesores se habían parado en este mismo lugar, haciendo lo mismo. Argumentos, recibiendo los mismos despidos. Muy bien, dijo finalmente. El consejo dejado clara su posición. Metió la mano en su valija diplomática una vez más y retiró un simple bloc de datos. La humanidad agradece a los galácticos. Consejo por su claridad en este asunto. Entendemos nuestro lugar en el orden cósmico. Elena colocó el bloc de datos en el pedestal de presentación y se inclinó formalmente ante cada miembro del consejo por turno. Esto concluye la petición de la humanidad por avance. Deseamos sabiduría al consejo en sus futuras deliberaciones. Mientras caminaba de regreso a través de la vasta piso de la cámara, sus pasos resonando en el silencio. Ninguno de los miembros del consejo se molestó en examinar el bloc de datos que tenía dejado atrás. Parecía contener nada más que informes comerciales de rutina y manifiestos de suministro. Los detalles mundanos de el servicio de la humanidad a la civilización galáctica. Elena atravesó las grandes puertas de la sala del consejo y, al pasillo más allá, una pequeña sonrisa tocó sus labios al escuchar las puertas. Sil se cerró detrás de ella. De hecho, el consejo había sido muy claro sobre su posición. Ahora la humanidad sería igual, claro sobre los suyos. Habían pasado 6 meses desde que el embajador Vázquez dejó la sala de consejo y el administrador comercial Kelxai del gremio de comercio Cefrio comenzaba a preocuparse. El buque mercante humano nuevo, Geraisen, acababa de completar la entrega contratada de suministros médicos a la estación CEP, pero el capitán Morrison había hecho algo inusual. En lugar de solicitar nuevas rutas comerciales o negociar contratos extendidos, como humano, los capitanes siempre lo hacían. Simplemente había presentado su informe de finalización y se había ido. Kelxai miró fijamente su pantalla de visualización, desplazándose por semanas de informes similares. Las naves humanas estaban cumpliendo con sus obligaciones existentes con perfecta eficiencia, pero ninguno buscaba nuevos negocios. Para una especie conocida por su expansión agresiva en todos los mercados disponibles, este comportamiento no tenía sentido. Dot activó su consola de comunicación y envió un mensaje de prioridad al representante de comercio humano en Nexus Prime. La respuesta llegó en cuestión de horas, pero no fue lo que esperaba. El mensaje fue cortés y profesional, pero simplemente afirmó que la humanidad estaba revisando sus prioridades comerciales y no estaría aceptando nuevos contratos en este momento. Citas sencillas de KX Sola. Reenvió el mensaje a su supervisor con una nota expresando su confusión. Los humanos amaban las ganancias casi tanto como amaban ayudar a los demás. Esta retirada repentina de nuevos negocios, oportunidades, estaba completamente fuera de lugar. Al otro lado de la galaxia, el Dr. Keture estaba teniendo su propio preocupaciones. El científico de Vortanian había trabajado junto a investigadores humanos durante más de 30 años y consideraba que muchos de ellos amigos cercanos. Su colaboración en tecnología de procesamiento atmosférico revolucionó la terraformación en los sistemas 12 Star. Llegó al laboratorio de investigación 7 en la estación Kepler, esperando. Encuentra a sus colegas humanos trabajando en su último proyecto. En cambio, encontró escritorios vacíos, pantallas de computadora en blanco y silencio. Forma de cristal de KS Chimed, con angustia mientras buscaba en el laboratorio. Todo el equipo seguía allí, apagado, pero sin daños. Todo él. Los datos de la investigación se habían archivado y respaldado adecuadamente. Las pertenencias personales eran desaparecido, pero no hubo señales de salida apresurada o evacuación de emergencia. El jefe de seguridad del laboratorio, un brusco Drahari llamado Vaz, se encontró con Keture en la entrada. Se fue hace 3 días, explicó Vaz. Archivó todos los formularios de salida adecuados. Completaron sus experimentos actuales. Entregaron todas sus notas de investigación. Dijeron que estaban siendo reasignados. ¿Reasignado a dónde?, preguntó Kev. Vaz se encogió de hombros, sus hombros reptiles levantándose y cayendo. No lo dije. Solo agradeció a todos por su cooperación y salí. Nunca había visto algo así en 40 años de seguridad en la estación. Similar, las escenas se desarrollaban por toda la galaxia.
En la estación térmica, ingenieros humanos terminaron su mantenimiento, horarios y se marcharon sin explicación. En la gran biblioteca de Nexus Prime, lingüistas humanos completaron sus proyectos de traducción y renunciaron silenciosamente a sus cargos. En los territorios del borde exterior, diplomáticos humanos concluyeron sus negociaciones actuales y regresaron a sus barcos. El patrón fue tan sutil que la mayoría de las especies tardaron semanas en darse cuenta. Los humanos no abandonaban sus puestos ni rompían sus contratos. Simplemente estaban terminando su trabajo y saliendo uno por uno como un. La marea se retira lentamente de la orilla. Comandante Vexa de la Defensa Nexus. Force fue el primero en plantear preocupaciones formales. Como jefa de seguridad de la estación de la capital de la galaxia, supervisó movimientos de población en todas las especies. Sus informes mostraron una disminución constante de la presencia humana en los últimos 3 meses. Comenzó siendo pequeño, le explicó a su etéreo supervisor. Algunos investigadores, volviendo a casa temprano, algunos comerciantes cambiando sus raíces, decisiones individuales que tenían sentido por sí mismas. Pero cuando miras el patrón general, su pantalla holográfica mostraba estadísticas de población para cada especialidad, estación y colonia en la galaxia. Las líneas rojas que representan la presencia humana tendían a la baja, algunas, gradualmente, otros más bruscamente. Se van, concluyó Dexa. No todos en una vez, no dramáticamente, pero definitivamente se están yendo. Su supervisor, el propio consejero Vextai, estudió él. Datos con interés. Quizás estén consolidando sus esfuerzos. Los humanos son conocidos por su eficiencia. Esto podría ser una reorganización en lugar de una retirada. Pero Dexa había estado observando los patrones durante semanas. Con respeto, consejera, esto no parece una reorganización. Esto parece una evacuación. La primera alarma real fue creado por el Dr. Morgai, director médico del Ministerio de Salud de Zefria. El tratamiento de la pudrición ósea que había salvado millones de vidas Zefria se produjo en instalaciones que requerían monitoreo y ajuste constante. Los técnicos humanos que entendían el complejo proceso de biosíntesis no lo habían hecho. Reportado para servicio en 2 semanas. El Dr. Moray intentó ponerse en contacto con el equipo médico humano a través de los canales oficiales, pero solo recibió respuestas automáticas diciendo que actualmente no estaban disponibles. Respaldo. Personal de otras especies intentó operar el equipo de síntesis, pero los resultados fueron inconsistentes en el mejor de los casos. En cuestión de días, los hospitales de todo el imperio Zefrio informaban de escasez de medicamentos que salvaban vidas. El equipo de síntesis parecía funcionar bien cuando se seguían los procedimientos escritos, pero requería pequeñas cantidades constantes. Ajustes que solo la intuición humana parecía capaz de proporcionar en el mundo agrícola de Vord Prime. La estación procesadora atmosférica 12 comenzó a mostrar lecturas de eficiencia que no hicieron sentido. El equipo de terraformación masiva seguía funcionando, pero su producción había disminuido en un 30%. Ingeniería. Los equipos se apresuraron a diagnosticar el problema, pero todo parecía estar funcionando dentro de los parámetros normales. Dodd fue un técnico junior que descubrió que andaba mal. Los humanos estaban haciendo ajustes manuales. Ella le informó. Supervisor. Pequeños cambios en los algoritmos de procesamiento basados en lecturas atmosféricas diarias. El equipamiento. Funciona bien en automático, pero necesita esos ajustes para mantener la máxima eficiencia. Sin operadores humanos que entendió la interacción sutil entre las máquinas y el entorno planetario, el proceso de terraformación lentamente se detenía. Llevaría meses o años realizar ingeniería inversa. El conocimiento que humano. Los ingenieros habían desarrollado a través de la experiencia y el instinto rutas comerciales que habían funcionado sin problemas durante décadas. De repente se convirtieron en fuentes de fricción y disputa. Traductores humanos y culturales. Los mediadores habían servido de lubricante diplomático entre especies que apenas se toleraban entre sí bajo los mejores circunstancias. Sin sus sutiles intervenciones, comenzaron viejos prejuicios y malentendidos. Para resurgir, el Drahari acusó a los constructores de engañar a Mineral. Contratos de extracción. Los constructores respondieron con pruebas matemáticas detalladas de que los Drahari también eran emocional de entender. Ambas partes exigieron arbitraje de partes neutrales,
pero las partes neutrales fueron normalmente humano. El constructor Unit Prime 7 fue uno de los primeros en reconocer el alcance total del problema. El mecánica pasando varios ciclos de procesamiento analizando los informes de eficiencia de todo el territorio de la alianza. La producción manufacturera disminuyó. El control de calidad estaba sufriendo. La innovación se había estancado en un alto. El problema no era con la tecnología de constructores, que seguía siendo tan avanzada como siempre. El problema fue con los protocolos de integración que Human Consultants había desarrollado durante décadas de colaboración. Los humanos tenían un talento para ver patrones que la lógica pura pasó por alto, por dar saltos intuitivos que condujeron a soluciones innovadoras. Sin intervención humana, la fabricación de constructores se había vuelto técnicamente perfecta pero creativamente estéril. Ellos podían construir cualquier cosa que hubieran construido antes, pero ya no pudieron mejorar o adaptar sus diseños para afrontar nuevos retos. El alto consejero SIC finalmente recuperó el bloc de datos que el embajador Vázquez había dejado en la sala del consejo 6 meses antes. Él lo había ignorado en el tiempo, suponiendo que no contenía más que informes administrativos de rutina. Ahora, con la creciente preocupación por el comportamiento humano en toda la galaxia, decidió examinarlo con más cuidado. El panel de datos contenía un solo mensaje, escrito en un lenguaje sencillo y claro. La especie humana por la presente se retira de la participación activa en Galactic. Civilización con efecto inmediato. Todos los tratados, acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas terminan al completar las obligaciones actuales. Humano. El personal concluirá sus asignaciones y regresará al espacio humano dentro de los 6 meses posteriores a este aviso. Agradecemos el Consejo Galáctico por su guía durante el siglo pasado y desea prosperidad a todas las especies miembros en su esfuerzos futuros. El mensaje estaba firmado por Elena Vázquez, pero también llevaba el sellos de cada gobierno humano, corporación y organización involucrada en asuntos galácticos. Esta no fue la reacción airada de un solo diplomático. Esta fue la decisión coordinada de toda una especie. Sartik. Lea el mensaje 3 veces antes de su. Las implicaciones se hundieron por completo. Los humanos no solo estaban reduciendo su participación en los asuntos galácticos, se estaban retirando completamente. Y habían estado planeando este retiro durante meses, tal vez años. Inmediatamente llamó a una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Pero incluso cuando los otros miembros se reunieron, los informes llegaban a través de la galaxia. Las estaciones de investigación humana en el borde exterior se habían oscurecido. Las colonias humanas estaban apagando sus matrices de comunicación. Buques mercantes humanos regresaban a su hogar. Sistemas y no emergentes. Para cuando los 12 miembros del consejo se reunieron en su cámara de cristal, la situación era claro. La humanidad estaba desapareciendo desde que la primera muerte llegó 3 semanas después de la último técnico médico humano que queda. C', el Elder Kik, había sufrido de roca ósea durante más de 2 décadas, pero el tratamiento desarrollado en humanos había mantenido la enfermedad bajo control. Cuando su inyección semanal no llegó en el centro médico, los médicos le aseguraron que era solo un retraso en el suministro. A la 4ª semana, Kik ya no podía caminar. A la 6ª semana, estaba muerto. El antiguo Sepran había sobrevivido a las guerras, plagas y el ascenso y caída de 3 gobiernos diferentes, solo para ser asesinados por una escasez médica que nunca debería. Han sucedido. Pensé que el Dr. Morgai se quedó mirando la síntesis. Equipo en su laboratorio, sus elegantes superficies burlonas. Él con su silencio. Las máquinas eran ejemplos perfectos de ingeniería humana, elegantes y eficientes, pero bien podrían haber sido esculturas decorativas por todo el bien que estaban haciendo ahora. Seguimos todos los procedimientos. Su asistente se reportó por 10ª vez ese día. Cada paso es exactamente como escrito en los manuales técnicos, pero el medicamento tiene solo un 60% de efectividad. Algo anda mal con el proceso de síntesis. El doctor Moray asintió sombríamente. Él sospechó la verdad durante semanas, pero no había querido admitirla. El humano. Los técnicos no se habían limitado a seguir los procedimientos. Habían estado haciendo innumerables pequeños ajustes basados sobre la experiencia y la intuición.
Ajustes que nunca se registraron en ningún manual porque parecían demasiado obvios para. Documente las variaciones de temperatura que requirieron compensación. La humedad. Niveles que afectaron el plegamiento de proteínas. Las ligeras variaciones en las materias primas que necesitaban ajuste. Los humanos manejaron todas estas variables automáticamente. Su comprensión del proceso fue tan completa que hicieron correcciones sin siquiera pensar en ellas. Da con el equipo de síntesis. Funcionando con pura automatización, la medicación era inconsistente en el mejor de los casos, a veces completamente ineficaz. En el imperio cefrio, millones de ciudadanos corrieron la misma suerte que el Elder Kick en Force Prime. La atmósfera. La crisis de los procesadores estaba entrando en su segundo mes. Supervisor agrícola Nesville observaba impotente como lo principal de su mundo. Los cultivos alimentarios comenzaron a marchitarse y morir. El equipo de terraformación fue, aún funcionando, aún convirtiendo la atmósfera del planeta. Pero algo fundamental estaba mal. Los niveles de oxígeno están bien. Su ingeniero jefe informó que el balance de nitrógeno está dentro de parámetros aceptables. Todo lo básico. Se están cumpliendo los requisitos atmosféricos. Entonces, ¿por qué están muriendo los cultivos? Siguiente. Exigieron a los ingenieros una forma cristalina atenuada por la incertidumbre. Creemos que tiene que ver con los micronutrientes en el aire. Los humanos solían hacer pequeños ajustes a la atmósfera. Procesadores basados en cambios estacionales en las condiciones del suelo. No sabemos cómo determinaron qué ajustes hacer. Nesville sacó los informes de producción del año pasado. Cuando los humanos se había estado operando los procesadores, los rendimientos de los cultivos habían aumentado un 5% cada temporada. Ahora la productividad caía un 10% cada mes. ¿Cuánto tiempo antes de los cultivos fallar por completo? Ella preguntó. Al ritmo actual, 6 meses, tal vez menos. 17 Banyan. Los mundos reportaban problemas similares. Los planetas que habían sido terraformados con éxito durante décadas fueron lentamente volviendo a sus estados originales sin vida. Los procesadores atmosféricos seguían funcionando, pero sin operadores humanos que entendieran el delicado equilibrio requerido para una terraformación sostenible, estaban esencialmente inútil. La crisis económica golpeó primero a la alianza constructora, pero con más fuerza. La unidad Prime 7 procesó el informes de fabricación con creciente alarma. Las calificaciones de eficiencia en todas las instalaciones de la alianza se redujeron en un 60%. En solo 2 meses. El problema no estaba en su equipo, que seguía siendo tan preciso y confiable como siempre. El problema estaba en los algoritmos de optimización que los consultores humanos habían desarrollado durante años de colaboración. Los constructores eran seres lógicos capaces de construir cualquier cosa según especificaciones exactas, pero lucharon con la resolución creativa de problemas que impulsó la innovación. Los humanos habían provisto que elemento faltante. Mirarían un problema de fabricación y verían soluciones que la lógica pura no podría alcanzar. Ellos sugerirían modificaciones que parecían ineficientes a primera vista, pero que resultaron brillantes en la práctica. Ellos lo harían. Identifique cuellos de botella que los sensores del constructor no pudieron detectar. Ahora, las instalaciones del constructor eran produciendo los mismos productos con la misma calidad, pero ya no pudieron adaptarse ni mejorar. Pedidos que requirieron. Las soluciones personalizadas no se cumplieron. Los nuevos diseños que necesitaban ingeniería creativa permanecieron en el dibujo. Tablas. Prime 7 calculó que sin aportes humanos, la alianza constructora se quedarían atrás de sus competidores en un año y enfrentarían un colapso económico en 5 años. El ser mecánico nunca antes había experimentado algo como pánico, pero las subrutinas emocionales en su matriz de procesamiento se acercaban. Algo muy parecido. La crisis diplomática surgió más lentamente, pero resultó igualmente devastador. El primer incidente ocurrió en una negociación comercial de rutina entre la hegemonía agraria y el colectivo termal. Lo que debería haber sido una simple renovación de contrato resultó en una pelea a gritos cuando el representante Draaria acusó a la térmica colectiva de tratar de engañarlos en los derechos de extracción de minerales. Embajador Krigsville del colectivo termal. Respondieron con datos técnicos que demostraban que sus precios eran justos de acuerdo con las tarifas estándar galácticas. El
El representante Dracnario, el general Moras, descartó los datos como típicos. Engaño térmico y amenazó con retirarse de todas las negociaciones futuras. Dot, en el pasado, un mediador humano, han intervenido en este punto. Habrían reconocido que el Dracnario valoraba el honor personal por encima de las matemáticas. Precisión. Mientras que el colectivo termal respetaba los argumentos lógicos sobre las apelaciones emocionales, un diplomático humano habría encontrado una manera de presentar la misma información en términos que ambas especies podrían aceptar dots inhumanos. Mediación. La negociación se derrumbó en acusaciones y amenazas mutuas. Ambos bandos salieron convencidos de que el otro estaba actuando de mala fe. Fallas similares estaban ocurriendo en toda la galaxia como especies que apenas tenían. Tolerados unos a otros bajo la guía humana, comenzaron a redescubrir sus antiguos prejuicios. Rutas comerciales que habían funcionado sin problemas durante décadas se convirtieron en fuentes de fricción constante. Los ateriales también encontraron a los constructores. Rígido y mecánico. Los constructores encontraron los ateriales demasiado abstractos e impredecibles. El Drahari considerado. Todos los demás débiles y deshonestos. Todos los demás consideraban al Dracnario un humano brutal y agresivo. Los traductores habían hecho más que convertir palabras entre idiomas. Habían traducido conceptos, emociones y supuestos culturales. Habían servido como puentes entre especies que pensaban de maneras fundamentalmente diferentes. Sin esos puentes, el comercio galáctico comenzó a fragmentarse a lo largo de las líneas de especies. El alto consejero Sarek llamó a otra emergencia. Sesionó el Consejo Galáctico mientras llegaban informes de fallas del sistema de toda la galaxia. Los dos antiguos. Las especies se reunieron en su cámara de cristal, pero por primera vez en miles de años, parecían incierto y temeroso. La situación se está volviendo crítica. Consejera Vexi. Reportado. Patrones de energía parpadeando con angustia. La comunicación entre las especies miembros ha disminuido en un 40%. Las disputas comerciales se multiplican exponencialmente. Varios mundos se enfrentan a una crisis humanitaria. Unidad constructora. Prime 7 presentó estadísticas detalladas. Eficiencia de fabricación en todos los sectores. Los mundos de la Alianza han disminuido a niveles prehumanos. La innovación ha cesado por completo. Las proyecciones económicas indican colapso sistémico en 5 años. La crisis médica en el espacio Cefrio es acercándose a proporciones catastróficas. Se agregó al miembro del Consejo Yactar del Ministerio de Salud de Safria. Sin humanos, medicamentos producidos, estimamos 15 millones de muertes en el próximo año. 17. Los mundos agrícolas de Bortanian enfrentan malas cosechas, informó el concejal Cresville. Se espera escasez de alimentos. Dentro de los 6 meses, Sartik escuchó los informes con creciente horror. Cuando tuvo despedido el embajador Vázquez 6 meses antes, había visto a los humanos como sirvientes útiles que necesitaban conocer su lugar. Ahora comenzaba a comprender que los humanos no habían sido sirvientes en absoluto. Habían sido el pegamento que sostenía. Civilización galáctica juntos. Seguramente podemos reemplazar sus contribuciones, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Nos las arreglamos antes de que llegaran. Podemos manejarlo después de que ellos. Vete. Eso fue hace 112 años. La unidad Prime 7 respondió con mecánica. Precisión. La civilización galáctica se ha vuelto dependiente de la integración humana en todos los niveles. Estimamos que tomaría 50 años desarrollando sistemas de sustitución, suponiendo que pudiéramos identificar todas las dependencias críticas. 50 años no tenemos Vexi añadido. Las trayectorias actuales de la crisis sugieren fallo sistémico completo en un plazo máximo de 5 años. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundieron. Las 12 especies antiguas que habían gobernado la galaxia durante millones de años se enfrentaron a una situación impensable. Realidad. Necesitaban a los humanos que habían descartado cuando eran niños. Necesitaban especies que habían considerado demasiado jóvenes e inexpertas para una verdadera asociación. ¿Dónde están?, preguntó Sartik en voz baja. Los humanos. ¿A dónde fueron? Desconocido, respondió el comandante Dexa. Todas las naves humanas regresaron a su espacio designado hace 6 meses. Desde entonces, sus sistemas se han oscurecido por completo. No,
Comunicaciones, sin señales, sin rastro de actividad. Envíen exploradores, ordenó Sartik. Necesitamos saber lo que están haciendo. Lo intentamos, admitió Dexa. 3 naves exploradoras se acercaron. La frontera del espacio humano el mes pasado. Sus sensores detectaron energía masiva. Habían pasado 2 años desde que la humanidad desapareció de la civilización galáctica y la crisis se había convertido en una catástrofe. El alto consejero Sarek se paró en su cámara privada, mirando las luces de Nexus Prime a través del gran ventanas de cristal. La mitad de esas luces se habían oscurecido en los últimos meses a medida que especie tras especie retiraban sus representantes y regresaron a sus mundos de origen. El imperio cefrio se estaba fracturando. Sin la podredumbre ósea, medicamentos, millones habían muerto y los sobrevivientes estaban enojados. Las colonias exteriores declararon su independencia en lugar de compartir sus limitados suministros médicos con los mundos centrales. El poderoso imperio que dominaba la política galáctica. Durante 50.000 años se estaba desgarrando a sí mismo. Doctor Moraes se había convertido en la persona más odiada en el espacio safiano. No porque él no pudo producir el medicamento que le salvó la vida, sino porque había tenido demasiado éxito al explicar por qué la tarea era imposible. El equipo de síntesis requería no solo conocimientos técnicos, sino una comprensión intuitiva que pudiera. Solo provienen de años de experiencia trabajando con sistemas biológicos. Podríamos entrenar a nuevos técnicos. Su asistente había sugerido hace meses. Envía a nuestros mejores científicos a estudiar el proceso. ¿Estudiar qué? El doctor Moray respondió amargamente. Los humanos nunca notaron sus ajustes intuitivos. Ellos tomaban cientos de pequeñas decisiones todos los días basadas en cosas que podían sentir, en lugar de medir cambios de temperatura que sus instrumentos detectaron pero los nuestros no, variaciones químicas que las narices pueden oler, pero nuestros sensores lo ignoran. ¿Cómo entrenas a alguien para qué? ¿Reemplazar un sentido que no poseen? El colectivo vortaniano se enfrentaba a un destino aún peor. 17 mundos que habían tomado décadas para terraformar estaban muriendo lentamente. Los procesadores atmosféricos continuaron. Corre, pero sin supervisión humana. Poco a poco estaban envenenando los mundos que debían sostener. En Borg, el supervisor principal, Nesville, había ordenado la evacuación de los sectores agrícolas después de que llegara el análisis del suelo. Espala mostrando niveles tóxicos de metales pesados. Los procesos estaban convirtiendo la atmósfera correctamente de acuerdo con su programación, pero también estaban concentrando contaminantes que los humanos de alguna manera habían filtrado a través de métodos no. Otro lo entendió. Los humanos lo hicieron parecer tan fácil. Su ingeniero jefe dijeron que durante su última reunión antes de la evacuación, caminarían por los centros de procesamiento, revisarían algunos lecturas, haga algunos ajustes, y todo funcionaría perfectamente. Hemos estado tratando de replicar sus acciones durante 2 años, pero solo estamos adivinando. 3 de los 17 mundos ya habían sido declarado inhabitable. Los otros seguían el mismo camino hacia el colapso ecológico. Millones de los ciudadanos de Vortanian se enfrentaron a la reubicación en mundos centrales superpoblados que apenas podían mantener sus existentes poblaciones. La Alianza Constructora estaba experimentando su propia forma de muerte lenta. La Unidad Prime 7 había sido promovida a Constructor Supremo después de que su predecesor sufriera un fallo lógico crítico al intentar resolver el crisis de eficiencia. Sin embargo, la promoción no significó nada ya que no se pudo encontrar una solución. Hemos intentado aplicar ingeniería inversa a los métodos humanos de resolución de problemas. La Unidad Prime 7 informó al Consejo de la Alianza. Analizamos miles de sus soluciones innovadoras en busca de patrones que podamos replicar, pero su creatividad aparece basarse en conexiones conceptuales aleatorias que nuestras matrices lógicas no pueden procesar. Los seres mecánicos eran capaces de una ejecución perfecta, pero la ejecución perfecta ya no era suficiente. Los mercados exigían nuevos productos, diseños mejorados, soluciones a nuevos problemas. Sin creatividad humana para impulsar la innovación, la alianza de constructores se estaba volviendo obsoleta en sus propias industrias. Unidad Prime 7 tenía
Calculó que la alianza tenía quizás un año antes de que los competidores de especies que no eran asesores comenzaran a tomar sus cuota de mercado 2 años antes de que el colapso económico se hiciera inevitable. La certeza matemática de su declive era más aterradora para los seres lógicos que cualquier amenaza física. Lo han sido. Pero fue la situación diplomática la que planteó el mayor peligro inmediato para la estabilidad galáctica. Sin mediadores humanos, los viejos conflictos resurgían con fuerza. El dracnario Hegemony se había retirado de todos los acuerdos comerciales con especies no reptilianas, alegando que las razas de sangre caliente eran inherentemente poco confiables. Sermelk Elective había respondido cortando el suministro de energía a Drahari. Espacio. Ya habían estallado 3 guerras fronterizas entre especies que habían coexistido pacíficamente durante siglos bajo orientación humana. Los conflictos eran pequeños ahora, pero se estaban extendiendo como antiguos rencores y disputas territoriales. Resurgió sin soluciones diplomáticas. El embajador Krigsville del colectivo termal había tratado de negociar un acuerdo de paz con los Drahari, pero la reunión había terminado con el general Moras desafiándolo a un combate singular. El malentendido cultural que un diplomático humano habría resuelto en minutos se había convertido en una declaración de guerra. La comandante Vexa presentó su inteligencia. Informa a un Consejo Galáctico cada vez más desesperado. La situación se está deteriorando rápidamente. Hemos confirmado acumulaciones militares en 7 sectores. El comercio disminuido en un 80% desde los niveles previos a la crisis. Al menos 40. Los mundos miembros han cesado toda comunicación con las autoridades del Consejo. Hola, el consejero Salik tomó la decisión. Que su orgullo se había resistido durante 2 años. Debemos contactar a los humanos, enviar enviados a su espacio, ofrezcan negociaciones. ¿Qué les ofrecemos?, preguntó el consejero Vexi. Querían ser miembros plenos del Consejo. ¿Estamos dispuestos a concederlo? La Cámara se quedó en silencio. La idea de admitir a los humanos como iguales todavía molestaba a los seres antiguos que habían gobernado la galaxia desde antes de la Tierra. Nacido, pero la alternativa era el colapso de todo lo que habían construido. Sí, Sartik dijo finalmente. Lleno, membresía, igualdad de derechos de voto, lo que quieran. Y si se niegan, la unidad Prime 7 preguntó con franqueza mecánica, entonces todos estamos condenados. La primera misión diplomática fue pequeña y humilde. Un solo barco que transportaba al embajador Yeltar, uno de los Efrios, los negociadores más hábiles del imperio. Sus órdenes eran sencillas. Encuentra a los humanos, discúlpate por los errores pasados y pídeles que regresen. El barco se acercó al borde del espacio humano con todas las armas apagadas y transmitiendo intenciones pacíficas en cada comunicación. Frecuencia. El embajador Yeltar había ensayado su discurso 100 veces, preparándose para humillar. Él mismo antes de la especie, su gente se había despedido como niños, pero cuando su barco cruzó la frontera hacia lo que había, una vez que fue territorio humano, no encontró nada. El sistema del alma, corazón del humano, civilización, simplemente se había ido. No destruido, no abandonado, sino ausente. El espacio-tiempo en sí mismo parecía torcido donde debería haber estado el sistema, creando lecturas de sensores que no hacían ciencia. Sentido. Esto es imposible, informó el navegante del barco. El gravitacional. Las firmas están todas mal. Es como si todo el sistema solar hubiera sido removido. Desde el espacio normal. El embajador Yeltar se quedó mirando las lecturas imposibles en su pantallas. ¿Podemos acercarnos más? Desconocido. Nuestros instrumentos están detectando energía masiva. Distorsiones. Acercarse al área podría dañar nuestro barco sin posibilidad de reparación. La misión diplomática regresó a Nexus Prime con noticias que sacudieron al Consejo hasta lo más profundo. La humanidad no tenía simplemente retirado de la civilización galáctica. Aparentemente habían trascendido lo físico, realidad por completo, llevándose consigo todo su sistema doméstico. Almirante Kriegs de Eldracher y Hegemony se ofreció como voluntario para dirigir una expedición militar. Diplomacia. Ha fallado, gruñó al Consejo reunido. Si los humanos no responden a la razón, tal vez responderán a fuerza. Incluso en su desesperación, algunos miembros del Consejo se opusieron. Tú propones
amenazar a seres que pueden hacer desaparecer los sistemas solares. Preguntó Vexi. Esto parece imprudente. Propongo recordarles que las acciones tienen consecuencias, respondió Krix. Pueden tener tecnología avanzada, pero siguen siendo carne y hueso. Sangre. Todavía se puede razonar con ellos si mostramos fortaleza. Sarek aprobó la misión, aunque sospechaba que era un error. El almirante Drahari reunió la flota militar más grande de la galaxia. Historia. 200 buques de guerra de 12 especies diferentes, que representan el poder combinado, de civilizaciones que habían gobernado las estrellas durante millones de años. La flota cruzó al espacio humano en batalla. Formación, transmitiendo demandas para que la humanidad regrese y reanudara sus obligaciones con la civilización galáctica. El almirante Krix comandó desde el buque insignia sus rasgos reptiles establecidos en determinación sombría. Humanos, transmitía en todas las frecuencias. Volverás a su papel asignado en la sociedad galáctica. Tu abstinencia ha causado sufrimiento innecesario. Te ofrecemos una oportunidad. Cumplir voluntariamente. La flota avanzó hacia la distorsión espacio-temporal, donde Soul había estado una vez. ¿Cómo? Se acercaron. Las lecturas de los sensores se volvieron cada vez más caóticas. La realidad misma parecía comportarse de manera diferente. En esta región del espacio, almirante, el oficial científico de la flota informó. Estamos detectando patrones de energía como nada en nuestras bases de datos. Recomiende la retirada inmediata. Continuar el avance. Krix ordenó. No nos retiramos de los ciervos fugitivos. En él, al borde de la distorsión, el espacio comenzó a girar alrededor de la flota. Los barcos encontraron que sus instrumentos fallaban según las leyes de la física. Se convirtió en sugerencias en lugar de absolutos. Varios buques sufrieron fallas completas del sistema, ya que su tecnología encontró fuerzas que nunca fue diseñada para manejar. Almirante, nosotros. Debe retirarse. El navegante gritó cuando el casco del buque insignia comenzó a vibrar, con armónicos que no deberían existir. El almirante Krix finalmente dio la orden de retirarse, pero para entonces ya era demasiado tarde. 5. Habían pasado años desde que la humanidad desapareció de la civilización galáctica, y la Cámara del Consejo en Nexus Prime era una sombra de su antigua gloria. Solo 7 de los 12 tronos permanecieron ocupados. El colectivo termal tenía colapsó por completo cuando sus redes de distribución de energía fallaron sin mantenimiento humano. La hegemonía Drahari se había fragmentado en clanes guerreros después de que su expedición militar regresara derrotada. La alianza de constructores existió, solo en papel. Sus capacidades de fabricación se redujeron a producir productos básicos, componentes que habían dominado siglos atrás. El alto consejero Sartik parecía mayor que sus 800 años. Su piel dorada se desvaneció hasta convertirse en un bronce opaco, y sus movimientos cargaron con el peso de fracaso que ningún líder cefrio había experimentado en 50 milenios. A su alrededor, los miembros restantes del Consejo se sentaron en sus tronos de cristal como monumentos aún. Moribundo, el imperio cefrio había perdido más de la mitad de su población por pudrición ósea y las guerras civiles que siguieron. 17 mundos bortanianos ahora eran inhabitables. Páramos. El colectivo etéreo se había retirado a sus formas energéticas, abandonando la interacción física. Enteramente. La galaxia que alguna vez contó con miles de civilizaciones prósperas ahora luchaba por mantenerse. Comunicación básica entre colonias supervivientes dispersas. Los últimos informes, anunció la comandante Dexa, con la voz hueca de agotamiento. La producción de alimentos ha bajado un 90% desde los niveles previos a la crisis. Las instalaciones médicas están operando al 15% de su capacidad. Las redes de transporte colapsó en 43 mundos. Estimamos que la población galáctica total ha disminuido por 2.000 millones de seres. Unit Prime 7, ahora el único representante restante de la Alianza de Constructores. Procese los datos con precisión mecánica. La trayectoria actual indica completa colapso civilizatorio en 18 meses. Probabilidad de recuperación sin intervención externa 0,001%. Patrones de energía del consejero Vexi. Parpadeaba semanalmente. Hemos enviado más de 200 mensajes diplomáticos a la distorsión, zona donde alguna vez existió el espacio humano. Sin respuestas,
sin reconocimientos. Es como si se ha movido más allá de nuestra realidad por completo. Sartik cerró los ojos, recordando el día en que el embajador Vázquez se paró en esta misma cámara, ofreciendo la asociación de la humanidad con tanta tranquilidad, dignidad. Él había desestimado sus palabras como la súplica de una especie inferior. Ahora, esas palabras resonaron en su mente como una maldición. Quizás, dijo en voz baja, nosotros. Debería haber escuchado. Una nueva voz atravesó la desesperación de la cámara, transmitida a través de la comunicación. Sistemas con claridad cristalina. Todos los miembros del consejo se congelaron mientras se llenaban los tonos familiares de la embajadora Elena Vázquez. El aire. Saludos, Consejo Galáctico, dijo, su voz sin cambios por los 5 años que habían pasado. Hemos estado monitoreando su situación con gran interés. Las enormes pantallas de visualización alrededor de la cámara cobró vida, mostrando una imagen que desafiaba la comprensión. El embajador Vázquez se puso de pie, en lo que parecía ser una gran instalación de construcción, pero la escala era imposible. Estructuras extendidas más allá, el horizonte en todas direcciones, cada una más grande que las estaciones espaciales más grandes que la galaxia haya construido. Detrás de ella, seres movidos con propósito y gracia. Algunos parecían humanos, pero parecían entrar y salir de la realidad visible como si existiera en múltiples dimensiones simultáneamente. Otros claramente no eran humanos en absoluto, criaturas de energía y luz que hacían que los etéreos parecieran primitivos por comparación. Tecnologías más allá de la imaginación operaban a su alrededor. Máquinas que doblaban el espacio y el tiempo como fácilmente, ya que los mejores ingenieros de la galaxia doblaron el metal. Como puedes ver, Elena, continuó, señalando la vista imposible detrás de ella. La humanidad ha pasado estos años evolucionando. Hacemos contacto con civilizaciones más allá de esta galaxia, aprendidas de especies cuya sabiduría abarca millones de años, desarrolle tecnologías que trascienden las limitaciones físicas que alguna vez nos ataron. Sartik encontró su voz primero. Embajador Vázquez, nosotros dotamos. Dotot. Estábamos equivocados. La humanidad merece representación en el Consejo. Membresía plena. Igualdad de derechos de voto. Por favor, nuestras civilizaciones están muriendo sin tu ayuda. La expresión de Elena permaneció cortés pero distante. El Consejo Galáctico tal como existe ya no es relevante para los intereses de la humanidad. Nos hemos unido a una comunidad de especies que abarca 12 galaxias. Seres que medir el tiempo en época geológica, considerar problemas a escalas universales. Sus conflictos locales parecen bastante pequeños desde esta perspectiva. Conflictos locales. Los patrones de energía de Vexai estallaron con indignación desesperada. Miles de millones tienen. Murió. Civilizaciones enteras se han derrumbado. Sí, Elena respondió con calma. Nosotros son conscientes. También hemos notado que muchas de estas muertes se pudieron prevenir si sus gobiernos eligieron priorizar el bienestar de sus ciudadanos sobre el orgullo político. Ella hizo una pausa, permitiendo sus palabras para hundirse. Sin embargo, la humanidad no ha olvidado nuestro tiempo. Entre ustedes, aprendimos mucho sobre cooperación, diplomacia y el valor de ayudar a los demás. Esas lecciones nos han servido bien en nuestra nueva comunidad. La pantalla cambió para mostrar barcos de socorro, embarcaciones, que parecía estar construido a partir de la luz estelar cristalizada y contenía energías que zumbaban con lo imposible. Armonías. Miles de ellos esperaban información, sus bodegas llenas de suministros médicos, atmosféricos, procesadores y sintetizadores de alimentos que hicieron que la tecnología galáctica pareciera herramientas de piedra. Estamos preparados para ofrecer asistencia humanitaria a aquellos mundos que enfrentan crisis inmediatas, anunció Elena. Asistencia médica para plagas, poblaciones empobrecidas, restauración atmosférica para mundos moribundos, alimentos, distribución para colonias hambrientas. Esta ayuda se prestará directamente a poblaciones planetarias, no a través de intermediarios gubernamentales. ¿Pasarías por alto al Consejo por completo?, preguntó Sartik, aunque ya sabía la respuesta. El Consejo ha demostrado su incapacidad para atender las necesidades de civilización galáctica. Elena respondió Materov con naturalidad. En nuestra ausencia, tú
Han permitido resurgir prejuicios antiguos, han permitido muertes prevenibles a través de la inacción burocrática, y priorizó el teatro político sobre las soluciones prácticas. No vemos ninguna razón para trabajar a través de instituciones que han demostrado ser incompetentes. La Unidad Prime 7 procesó esta información con creciente alarma. Tiene la intención de establecer gobierno directo sobre los mundos conciliares. Nada tan crudo. Elena sonrió levemente. Tenemos la intención de ayudar a las personas que necesitan ayuda, independientemente de lo que prefieran sus gobiernos. Especies que desean unirse. La nueva comunidad galáctica de la humanidad puede postularse directamente. Aquellos que prefieren mantener sus sistemas actuales son libres de hacerlo, pero no deben esperar un trato preferencial. Las implicaciones golpearon a los miembros del Consejo como golpes físicos. La humanidad no regresaba como sirvientes, ni siquiera como iguales. Regresaban como el poder dominante en la galaxia, ofreciendo caridad a sus antiguos amos. Las coordenadas. Porque nuestras estaciones de ayuda humanitaria se están transmitiendo ahora, continuó Elena. Cualquier mundo que requiera asistencia puede enviar representantes directamente a estas ubicaciones. Nuestros equipos médicos ya están. Implementación en sistemas con emergencias sanitarias críticas. Nuestros ingenieros atmosféricos están comenzando los trabajos de restauración. En los mundos terraformados más severamente dañados, el consejero Cresby S. Cristalinfor sonó desesperado. ¿Qué pasa con nuestros gobiernos, nuestras instituciones? El Consejo ha mantenido el orden galáctico durante millones de años. ¿Lo tiene? Elena preguntó amablemente. Los últimos 5 años sugieren lo contrario. Cuando se enfrenta con una crisis, sus antiguas instituciones colapsaron de inmediato. Tu sabiduría demostró ser poco más que hábito acumulado. Su orden dependía completamente de las contribuciones de una especie que consideraba demasiado joven para tener una voz. Volvió a señalar las tecnologías imposibles que la rodeaban. La verdadera sabiduría no teme a las nuevas ideas. La verdadera fortaleza no requiere la supresión de los demás. Verdadero liderazgo sirve a los que siguen en lugar de exigir su servicio. La exhibición mostró más imágenes de la nueva humanidad. Realidad. Ciudades que existían en el espacio plegado, acomodando miles de millones mientras, ocupando áreas no más grandes que los edificios tradicionales. Seres de pura conciencia trabajando junto a entidades físicas en perfecta armonía. Tecnologías que operaban sobre principios. Los más grandes científicos de la galaxia no podían empezar a entender. Hemos aprendido que el universo es mucho más grande y maravilloso de lo que jamás imaginamos mientras atrapado dentro de tus limitaciones artificiales. Elena dijo, hemos encontrado nuestro lugar entre las civilizaciones que valoran crecimiento sobre estancamiento, cooperación sobre dominio, sabiduría sobre la edad. Fieltro Sarik, lo último de su orgullo se desmorona. ¿Qué debemos hacer para ganarnos tu perdón? El perdón implica que tienes. Nos perjudicó. Elena respondió, no lo has hecho. Simplemente revelaste tú limitaciones en un momento en que estábamos listos para trascender las nuestras. No soportamos la ira hacia el Consejo Galáctico más de lo que soportaríamos la ira hacia los niños que juegan con juguetes que no tienen del todo. Entiende. El despido casual dolió más que cualquier insulto. Ser odiados habría significado que aún fueran relevantes. Ser país significaba que se vuelven obsoletos. Nuestros barcos de ayuda llegarán a zonas críticas dentro del próximo día estándar. Elena anunció, las poblaciones que requieran asistencia deben preparar las instalaciones de recepción de acuerdo con las especificaciones que se transmiten. Con este mensaje, esperamos poder ayudar a aquellos que deseen recibir ayuda. La transmisión terminó, dejando al 7 miembros restantes del Consejo solos en su cámara de cristal. A su alrededor, las luces del Nexus Prime parpadeaban como energía. Los sistemas fallaron y las tripulaciones de mantenimiento abandonaron su puesto para buscar pasaje en los barcos de socorro humano. Alto consejero. Sarik se sentó en su trono de coral, mirando a los moribundos.